@Julio Sánchez Cristo Oficial. La historia de Martín Sombra, el peso de la sombra. Nos atiende su protagonista, el señor Eli Mendoza. Señor Mendoza, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo amanecen? Bien, señor Mendoza, usted llega a la guerrilla, ¿por qué razón? Su familia, ¿qué hacía en aquella época? ¿Su padre a qué se dedicaba? ¿Por qué entra usted a ser acogido por Manuel Marulanda, que pues prácticamente lo adoptó como un hijo, fue su padrino? ¿Cómo comienza esa relación suya con las FARC? Bueno, yo soy de una familia adinerada de los Mendozas de Ibagué por parte de mi madre, que era una antropóloga, hijo de un indio que era Eli Mejía, de los indios Pijaos. Entonces, cuando yo tenía 10 años, mi madre me llevó a conocer a mi papá. En eso estaba el problema de la lucha por colores. Entonces llegaron los conservadores a mando del señor José Gutiérrez y asesinan a mi madre. Nosotros estamos echando el agua por canales, que echan agua por canales en ese tiempo. Cuando llegamos encontramos ese cuadro. Entonces mi mamá muerta y el hijo que iban a hacer a un ladito. Entonces mi papá se desesperó, lloró y juró vengarlos. Y de ahí viene el problema de la lucha de contrarios y yo caigo en ese conflicto. ¿Y cómo llega Tiro Fijo? ¿Aló? O mejor, ¿cómo Tiro Fijo llega a ser su padrino? ¿Por qué? Tiro Fijo en ese tiempo, él vendía panela en Génova, Quindío. Él no quería pelear y entonces le dañaron el negocio de panela. Y entonces se vino con el general Gerardo Loaiza, que eran primos hermanos con él. Entonces ya de ahí se inicia, ellos se arman y ya viene la muerte de mi madre. Entonces yo mi padre en una pelea cae mal herido y me hace jurar que tenía que morir como guerrillero liberal y al pie de mi padrino Manuel Tiro Fijo. Señor El propio Mendoza, nombre era Antonio Marín. Señor Mendoza, la historia ha analizado mucho los orígenes de este conflicto en Colombia y tienen que ver con el 9 de abril de 1948, cuando es asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Muchos historiadores y quienes no vivimos aquella época hemos crecido con la versión que a Jorge Eliezer Gaitán lo asesinan en la carrera séptima de Bogotá, lo asesina el señor Roa Sierra. Pero en su libro usted dice lo siguiente: la amnistía se dio para terminar con la guerra entre liberales y conservadores que se había recrudecido con el asesinato de Gaitán. Todo el mundo le atribuye eso a Roa Sierra, pero a Gaitán no lo mató Sierra. Lo mató otro, el marido de una tía mía, Esmelida. Era un cabo primero del ejército que pertenecía al Batallón Colombia. Antonio Arango Duque se llamaba, y lo mató con un revólver 38. Yo después estuve infiltrado en el ejército con esa chapa, con ese nombre. Y además usted hace una relación a la relación que podría tener con ese crimen el líder conservador de esa época, Laureano Gómez. ¿Usted cómo puede sustentar esa versión del crimen de Gaitán? No, del crimen de Gaitán lo que se sabe es lo que le estoy diciendo. Él no lo mata a Roa Sierra, que es uno que lo cogen ahí, lo linchan. A él lo mata Antonio Arango Duque García, un cabo primero del ejército. Como estaban en la lucha de contrarios, pues ahí ese es el que mata al doctor Jorge Eliezer Gaitán. Usted ya nos dijo que el esposo de una tía suya es el que mata a Gaitán. ¿Quién le ordenó al señor Antonio Arango Duque matar a Gaitán? Eso sí no puedo concisarlo, sé que él lo mató. Pero como en ese tiempo estaban en la lucha de contrarios liberales y conservadores, pues fueron los conservadores. Pero esa es una suposición suya, una conclusión suya que no tiene ningún soporte. No suposición, señor.
Cuando eso estaban el problema de los liberales y los conservadores, y Gaitán era un líder que estaba hablando sobre los liberales. Inclusive hay una vaina que hizo Gaitán cuando los lavaderos para las señoras. Entonces, como le estorbaba a los conservadores, lo mandaron a matar con Antonio Arango Duque García, que era un cabo primero del Batallón Colombia. Usted dice que en un capítulo con la autora, que se llama Sondra McCollins, repito, es una abogada y analista, dice lo siguiente: Sondrita, Uribe nos había hecho 10 bombardeos, estaba empeñado en hacer un rescate a sangre y fuego, y no le importaba la vida de los retenidos. Si usted me pregunta cómo nos salvamos todos de 10 bombardeos, no le tengo respuesta. Supongo que Diositeo y el diablo nos ayudaron. Sin embargo, cuando las cosas se pusieron más difíciles, a mí me los quitaron, los dividieron en grupos. Clara ya había pedido estar lejos de Ingrid, siempre le echó la culpa de estar ahí, y es comprensible, pero cuando los dividimos, Tomás descansó, ya no se aguantaba la provocación de Luis Eladio. Yo creo que estuvo varias veces a punto de sentarlo de un manazo. Yo quisiera preguntarle, ¿qué responsabilidad tiene usted o tuvo usted en el manejo de esos secuestrados, particularmente a los que se refiere en esa conversación con la autora? Un soldado cumple órdenes, yo era de las FARC, entonces a mí me dan la tarea de cuidar a todos los prisioneros que se entregaron en Uribe, que fueron 600, y me dieron la tarea de cuidar a Ingrid, de cuidar a Clara Rojas, de cuidar a Luis Eladio, a Orlando Beltrán, a Jaran, a todos ellos, por la experiencia que yo tenía para defenderme de los bombardeos y de todo. Pero, señor Mendoza, usted es el responsable de separar a Clara de su hijo. ¿Cómo? ¿Usted es el responsable de separar a Clara Rojas de su hijo? No, señor, póngale cuidado bien a la cosa. Yo los disloqué, o sea que los entregué a varios frentes. Le entregué unos al 43, otros al 44 y otros entre esos el primero. En el primero iba Clara Rojas con el niño. Entonces allá el César se lo entregó, el muchachito lo entregó a un señor llamado Cristancho, que después se puso por ahí a hablar una cantidad de cosas que no eran. Pero usted tenía, dentro del condenable delito que usted estaba participando del secuestro, dentro del secuestro usted tenía mejor relación con Ingrid. ¿Por qué era tan mala la relación con Clara? No, yo no tuve malas relaciones con Clara. Cuando ella se enfermó, yo era el que le cuchareaba para que comiera. Entonces eso es despotricar lo que no es. Entonces yo le estoy diciendo la verdad, yo porque en la iniciativa tengo que estar metiéndole mentiras a nadie. O sea, ¿por qué Tiro Fijo no apareció y dejó la silla vacía a Andrés Pastrana? Ese sí es otro comentario, porque resulta que a Tiro Fijo nosotros investigamos y le iban a dar, lo iban a matar ahí cuando llegara a la silla vacía. Ese fue el motivo, razones y circunstancias porque Tiro Fijo no asistió a la reunión en el Caguán. Señor Mendoza, ¿las FARC mataron o no mataron a Álvaro Gómez Hurtado? ¿Cómo? Señor Mendoza, ¿las FARC mataron o no mataron a Álvaro Gómez Hurtado? Yo el testimonio que tengo de eso es que una vez estábamos con el mono Jorge en Parranda Seca, el campamento de Parranda Seca en Los Lobos. Y cuando un día llegó el mono y gritaba, decía, lo coronamos, pero yo como no le ponía mucha joda a eso. Pero sí, la FARC fue responsable de matar al doctor Hurtado.
Sí, señor Sombra, le quiero preguntar por algo que dicen las víctimas sobre la masacre de Mapiripán, y es que usted mintió ante la JEP porque usted no es el autor de esa masacre, sino los paramilitares, y pues de hecho ya hay condenas por eso del general Rito Alejo del Río. Usted, sin embargo, dice que fueron las FARC. ¿Cuál es la verdad de esto? ¿Usted mintió o no mintió ante la JEP? Yo para qué necesito meterle mentiras a nadie si estaba ya preso. Mire, lo que pasa, yo esclarezco. Había un muchacho que se llamaba Marco Aurelio Buendías, que le decíamos Braulio. Era un comandante de compañía. Entonces lo mandamos a pelear, le dimos la orden operativa para que viniera a pelear por ahí a Puerto Lleras, a pelear con el ejército. Entonces el muchacho se metió para San Carlos de Guaroa y por allá se encontraron, y es donde caen los funcionarios de fiscalía, pero esa masacre la hizo juez las FARC, eso no la hizo ningún paramilitar. Yo estoy diciendo lo que ellos, que necesito estar metiéndole mentiras a nadie. Señora Lee, ¿qué tan cierto es esto de que usted entrenó a niños caníbales en las FARC? No, mira, yo soy jefe de fuerzas especiales. Ese es un malentendido. Yo le dije allá, resulta que yo entrené, sí, yo he entrenado mucha gente. Yo soy jefe de fuerzas especiales, yo tengo las capacidades. Entonces, en los entrenamientos, ese es un malentendido. Yo les dije, y en un caso de uno llegar a una emergencia, a una crisis, el humano puede comer humano. Pero no les dije que lo hice comer carne ni nada de eso. Es un malentendido. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.